Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del semestre 2024-2 de la asignatura Estadística. En esta ocasión vamos a comenzar formalmente las actividades teóricas correspondientes a esta asignatura. En el día de hoy vamos a ver una introducción sobre la asignatura, donde veremos su justificación, el calendario académico que tenemos establecido para este semestre 2024-2. Veremos también el calendario de la asignatura, su calendario de evaluación y el contenido programático de la asignatura. A continuación y posteriormente, ya para finalizar, veremos los primeros conceptos generales de la asignatura estadística. ¿Ok? Les informo que cualquier duda que se presente durante la videoconferencia la pueden hacer a través de la videoconferencia o manifestarla al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio ya para avanzar en el tiempo. Voy a cargar la primera de las dos presentaciones, que es la que se refiere a la parte de la introducción general de la asignatura. Ok, aquí tenemos ya la presentación general sobre la asignatura estadística en el semestre 2024-2. Ok, la bienvenida, como siempre, para toda asignatura, ¿verdad?, que realiza a todos los estudiantes el Instituto Universitario Agustín Codazzi. Yo soy el profesor Miguel Mendoza y voy a ser el encargado de darles la más cordial bienvenida a las clases de estadística en este periodo 2024-2 bajo la modalidad online en la plataforma Saya, utilizando la plataforma Saya. Este 2024-2 va a tener una duración de 17 semanas académicas y tiene una fecha programada de culminación el 15 de agosto del 2025. Previo a esa fecha de terminación o de culminación, tendremos las acostumbradas vacaciones de fin de año o de Navidad, las cuales empiezan el 14 de diciembre del 2024 y regresamos después de vacaciones el 13 de enero del 2025. ¿Ok? La asignatura, como todas las asignaturas en el instituto, consta de 4 temas. Específicamente, en la parte de online a través de Saya, estas van a estar apoyadas, toda la información va a estar apoyada mediante clases magistrales, presentaciones, ejercicios en clases con resolución de problemas y actividades evaluadas. Todas estas realizadas a través de las videoconferencias Zoom o en actividades evaluadas en la plataforma Saya.
La evaluación de la asignatura será realizada en 3 cortes. Los 2 primeros cortes, el primero y el segundo, correspondientes al tema 1 y al tema 2, van a tener una evaluación del 30% cada uno de ellos. Y el último corte, correspondiente a los temas 3 y 4, tendrá una evaluación del 40% para completar el total de 100%. Luego se transformará esa nota de la evaluación al valor en las actas del sobre 20 puntos. Como siempre, cada semestre que se desarrolla en el instituto se plantea los mismos retos, ¿verdad?, de educar con calidad y excelencia. Estamos cada día más comprometidos con una educación de calidad y excelencia para los alumnos que aceptaron, ¿verdad?, la propuesta académica que les brinda el Instituto de Tecnología Agustín Codazzi. Claro, por supuesto, todo esto bajo las normas y reglamentos de la institución a la cual pertenecemos. Entonces, vuelvo a repetir, sean bienvenidos a las primeras clases de la asignatura estadística en el semestre 2024-2 bajo la modalidad online. A continuación, tenemos el calendario académico del 2024-2, ¿verdad?, correspondiente a 17 semanas. Son 17 semanas académicas, ¿ok?, que comienzan el 23 o comenzaron el 23 de septiembre del 2024 y que finalizarán el 15 de febrero del 2025 con el intervalo de vacaciones en Navidad que arranca el 15-12 del 2024 y finaliza el 12 de enero del 2025. Ahí tienen especificados las semanas. Estamos ahorita en la tercera semana del 07-10 al 12-10, empezando las actividades con la plataforma online bajo Saya. Siempre comenzamos un poco más tarde de lo acostumbrado en las clases presenciales del instituto, porque eso lo fija la coordinación de Caracas. ¿Cuál va a ser el calendario que vamos a tener? Siempre serán los lunes, bajo las videoconferencias, ¿verdad? Desde las 6:10 de la tarde hasta las 8:25, porque son 3 horas estipuladas para la asignatura. ¿Ok? Ese va a ser siempre el calendario de las actividades teóricas bajo videoconferencia Zoom. Y el calendario de evaluación programado, que puede cambiar dependiendo de la situación, ¿verdad?, estipulado hasta los momentos, es el siguiente. Para el tema 1, como siempre estamos arrancando y siempre hay estudiantes que se inscriben un poco tarde, la primera evaluación se va a realizar el 21 de octubre, ¿ok? Y la segunda evaluación una semana después, el 28 de octubre del 24. En el transcurso de la semana, entre esta y la que viene, ya podré colocar la primera evaluación para que vayan trabajando en ella. La segunda evaluación o el segundo corte estará comprendido la primera el 18 de noviembre del 24 y finalizará la segunda evaluación el 9 de diciembre del 24. ¿Ok? Entonces, las 2 primeras evaluaciones o los 2 primeros cortes es el año 2024. El tema 1, 21 de octubre el 10%, 28 de octubre el 20%. El tema 2, el 18 de noviembre es el 10% y el 9 de diciembre es el 20%
de la evaluación en el segundo corte. Como dije anteriormente, el tercer corte tiene un valor de 40%, ¿verdad? 20% para el tema 3 y 20% para el tema 4. La evaluación del tema 3 será el 27 de enero del 2025 y la evaluación del tema 4 será el 10 de febrero del 2025. Y vamos entonces a ver cuál es nuestro contenido programático de la asignatura estadística. Lo primero que vemos es una pequeña introducción relacionada con la justificación de la asignatura. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad curricular estadística general? ¿Qué pretende? Pretende cubrir los contenidos necesarios para que el estudiante adquiera un dominio suficiente sobre los saberes concretos y aplicados en esta asignatura denominada estadística. ¿Verdad? Esa es la idea principal, esa es la idea que justifica la asignatura. Debemos hacer lo posible porque el estudiante adquiera el dominio suficiente sobre la asignatura estadística. Conocer esos saberes, ¿verdad? Que le permitirán visualizar en la matemática una herramienta que potencia la búsqueda de soluciones. Este planteamiento va a involucrar el desarrollo de una valoración del saber racional y lógico que permitirá potencializar en el estudiante el saber tanto científico, metodológico y práctico al momento de resolver respectivas situaciones asociadas, ¿verdad?, con la estadística, con problemas estadísticos, utilizando para ello los conocimientos matemáticos que están dentro de la asignatura estadística. Esa es la justificación de esta asignatura en la respuesta académica o el ofrecimiento académico hacia los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Al finalizar, los alumnos estarán en capacidad de determinar las técnicas y procedimientos de organización, resumen y presentación de datos estadísticos, así como los conceptos básicos de la teoría de probabilidad, que servirán de base para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Recuerden que estadística se maneja bajo los conceptos de incertidumbre sobre probabilidades. ¿Ok? Y la idea es que el estudiante aprenda esas técnicas y procedimientos para organizar, resumir y presentar datos estadísticos. Ese es el objetivo general de la asignatura estadística. Y comenzamos con el tema número 1, con el que vamos a empezar hoy. ¿Ok? Vamos a ver el resumen del tema, ¿verdad?, antes de iniciar el desarrollo del tema. Por supuesto, después veremos los otros dos temas a continuación, pero específicamente esto es lo que vamos a ver en el día, a comenzar a ver en el día de hoy. ¿Ok? ¿De qué se trata el tema número 1? Trata sobre los conceptos generales de estadística. Usted va a analizar y estudiar los conceptos y términos básicos de estadística. ¿Cuáles son sus aplicaciones en el desempeño científico y profesional? Se determinarán, ¿verdad?, y seleccionarán los métodos estadísticos más usuales e idóneos. Se aprenderá cuáles son esos
métodos estadísticos para poder organizar y tabular datos. Establecerá la técnica de tabulación y graficación de esos datos para poder organizar clara y coherentemente una información, porque la estadística tiene como base organizar información para usted poder analizar esa información y poder resolver problemas asociados a fenómenos estadísticos que se presentan en la vida real o en proyectos de la vida real. ¿Cuál es el contenido específico? ¿Cuál va a ser la evolución? Veremos la evolución histórica de las estadísticas, sus conceptos fundamentales, sus términos básicos, variables, tipos de variables, unidades y estadísticos, población, muestra, parámetros estadísticos, escalas de medición, sumatoria, razón, proporción, tasa y frecuencia. Es lo que vamos a ver en estas dos primeras semanas, hoy y las semanas siguientes. Vamos a ver los métodos estadísticos, su definición y los tipos. La tabulación, distribución de frecuencia, polígonos de frecuencia, histogramas, frecuencias acumuladas o ojiva. Metodologías utilizadas para poder graficar y tabular información necesaria para el análisis de un proyecto. Eso es el tema número 1. El tema número 2 va a tratar sobre medidas de tendencia central, posición y dispersión. ¿Ok? Se calcularán las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión, analizando sus características e implicaciones. Se distinguirán procedimientos para la obtención de la media aritmética, mediana y moda, a partir de datos agrupados y no agrupados. Se definirán los percentiles y se calcularán a partir de series numéricas las medidas de dispersión correctamente. Eso es, los objetivos generales y los objetivos específicos del tema 2. Su contenido. Vamos a ver cuáles son las medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda. Aplicaciones. Procedimientos estadísticos referidos al uso y cálculo de las medidas de centralización. Vamos a ver cuáles son las medidas de posición, concepto, características y usos de percentiles, definiciones y utilidad. Y por último, veremos las medidas de dispersión, concepto de una medida de dispersión, cuál es su característica y uso, rango, desviaciones típicas, varianza y coeficiente de variación, concepto, características y utilidades estadísticas. Eso es el tema número 2. El tema número 3, ¿de qué trata? De las correlaciones y de la teoría de probabilidad. Vamos a entrar entonces en el mundo probabilístico. ¿Ok? Se determinarán los coeficientes de correlación entre grupos, utilizando los métodos indicados para ello. El alumno debe ser capaz de resolver problemas de probabilidad y de experimentos estadísticos basados en el carácter aleatorio de las muestras. Eso es el objetivo general y específico del tema número 3. Su contenido especificado tiene que ver con correlación, su concepto, característica, uso e importancia, definición y uso del diagrama de dispersión. Coeficiente de correlación de Pearson y Spearman. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a ver un poco de teoría de conjuntos.
vamos a definir experimento estadístico, el diagrama del árbol, espacio muestral, teoremas fundamentales de probabilidad, concepto, probabilidad condicional, teorema de probabilidad total, teorema de Bayes y por último, la importancia de la estadística en el campo profesional. ¿Cuál es su importancia? Ese es el tema número 3. Y por último, el tema número 4. Su objetivo general y específico es establecer los principios básicos de la estadística inferencial. Ese es el título del tema número 4. Estadística inferencial. Diferenciar las distribuciones de probabilidad y estudiar su aplicación en la estimación estadística. Vamos a ver las definiciones de variables aleatorias y distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Solución de problemas tipo distribución normal, solución de problemas. Distribuciones fundamentales de muestreo, distribuciones muestrales de medias, de varianza muestral, la distribución T y la distribución F. Métodos de estimación, una sola muestra y dos muestras. Y por último, la importancia y aplicabilidad de la estimación estadística. Esos son los 4 temas que cubriremos en el semestre 2024-2, que trataremos de cubrir en el semestre 2024-2, asociados a la materia o asignatura estadística. Eso es el resumen a grosso modo de toda la asignatura. ¿Ok? Todo ello enmarcado dentro del calendario académico, dentro del calendario de la asignatura y que esa asignatura será evaluada según el calendario que vimos anteriormente. Aquí terminamos la primera presentación. La presentación relacionada con la introducción general de la asignatura estadística. Vamos ahora a comenzar con el tema número 1, donde veremos los conceptos generales de la estadística y algo de historia sobre estadística. Vamos a cargar la otra presentación. Concepto general. Aquí ya la tenemos. Estadística. Conceptos generales. Vamos a ver una pequeña introducción para arrancar en forma, para meternos dentro del ambiente de la asignatura. ¿De dónde se origina el vocablo o la palabra estadística? Tiene su origen en el vocablo Estado. ¿Por qué? Porque esa era la función principal de los gobiernos de los estados. Establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etcétera, etcétera. La asignatura o la materia o lo que se conoce como estadística tiene su origen en las actividades que llevaba a cabo el Estado
¿ok? O los estados o los gobiernos de los estados, ¿verdad? Porque había la necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia, ¿verdad? Esa condición material de existencia ha debido hacerse o ha debido hacer sentirse desde que se establecieron las sociedades humanas organizadas. Cuando las sociedades humanas se organizaron y crearon los estados, el estado o el gobierno del estado necesitó establecer registros para poder conocer el número de población, personas que nacían, cuáles se morían o cuántas morían, y poder llevar también registro de los impuestos que cobraba en función de las cosechas o las actividades económicas que se realizaban en el estado. ¿Okay? Siempre hemos creído que estadística es solo una mera representación de datos, números apilados y gráficas bonitas, ¿verdad? Porque es lo que cotidianamente vemos en nuestro entorno. Y así es. Nosotros vemos siempre gráficas, barras, círculos, paretos relacionados con información, ¿verdad? Con números, ¿verdad? Que representan, ¿verdad? Una información relacionada con algo que se mide o que se experimenta. Estadística es mucho más que eso. Es una ciencia casi tan antigua como la escritura. Y de hecho, es una ciencia auxiliar de las demás ciencias. Los mercados, la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales, la investigación, los gobiernos, etcétera, los políticos, etcétera, utilizan estadísticas para manejar información que les sea útil para poder llegar acá o cumplir objetivos planteados. ¿Ok? Eso es estadística. Sacamos conclusiones analizando los datos mostrados estadísticamente sobre poblaciones, procesos, comportamientos, enfermedades, cantidades de virus, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística trata de recolectar, presentar, analizar y usar los datos para tomar decisiones. Ese es el objetivo principal. Tomar decisiones en base a los datos que usted recolectó, que usted analizó y que usted mostró para poder tomar esa decisión y seleccionar la más adecuada y diseñar productos y procesos. Es por eso que esta ciencia es vital en el caso de ingeniería, ¿verdad? Es vital tener conocimientos en estadística. Por lo menos a lo que nos concierne a nosotros, estamos en la parte técnica, ¿verdad? Relacionado con asignaturas de ingeniería. Esto también funciona, ¿verdad? Para otras ciencias como medicina, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad y el objetivo principal de la estadística. Entonces, la estadística es una parte esencial para conseguir el incremento de la calidad de los productos.
Está comprobado que la baja calidad del producto tiene una gran influencia sobre la rentabilidad global de la misma empresa, por lo que mejorarla conlleva el éxito de esta. Entonces, la baja calidad del producto, ¿verdad?, que no fue definido utilizando patrones estadísticos, conlleva una baja en la rentabilidad global de cualquier empresa. Los métodos estadísticos nos ayudan a controlar y mejorar los procesos productivos a través de una característica llamada variabilidad. Todos los procesos tienen variabilidad debido a que existen muchos factores que nos rodean, los cuales no son controlables o incluso desconocidos, lo que hace que los productos que se fabriquen conste de características que consideramos variables aleatorias. Toda empresa que produce, que genera productos, debe considerar, ¿verdad?, el análisis estadístico de lo que ocurre en su entorno o en la misma parte interna de la empresa para poder obtener, ¿verdad?, controlar esa variabilidad relacionada con la producción de productos. Así pues, se hace imprescindible la necesidad de profesionales de la estadística que estén preparados para resolver problemas derivados del cúmulo de información existente, que puedan analizarla y procesarla y sean capaces de descubrir cuáles son los hechos importantes ocultos en los datos. Mediante estadística, nosotros nos encargamos de descubrir el misterio de cada uno de esos datos para poder manufacturar y producir, resolver problemas asociados a la generación de productos en cualquier empresa. Así de sencillo. De eso se trata el proceso estadístico. Analizar y procesar información, ¿verdad?, para descubrir dentro de esa información los datos ocultos que nos permitirán resolver una situación específica. Vamos a ver un poquito de historia. La historia antigua de la estadística se remonta al registro de la población, como dijimos anteriormente, que hicieron los egipcios, los hebreos, los chinos, griegos y romanos desde hace unos 20 a 50 siglos. Mediciones que ya realizaba el Estado con fines tributarios y de enrolamiento militar. De ahí parte los primeros albores de la estadística. ¿Cómo conocer la cantidad de personas en un estado, un país, con fines tributarios y militares? Sin embargo, con el correr de los tiempos, las ideas y herramientas estadísticas, ¿verdad?, surgieron lentamente de las dificultades que se plantean al trabajar con datos. Esa dificultad nos abrió los pasos
para mejorar el conocimiento estadístico y los métodos estadísticos sobre los datos o la información que contiene datos. Hace 2 siglos, los investigadores ya enfrentaban el problema de obtener diferentes valores para un mismo concepto. Debían combinar los resultados de muchas observaciones que, por más que las realizaran con extremo cuidado, no coincidían. Uno de los principales eran los problemas que se le presentaban a los investigadores. Y eso sigue ocurriendo actualmente. Cuando, por ejemplo, se mide la altura de un niño varias veces. Se trata de la variabilidad debida a los errores en medición. Hablamos anteriormente de variabilidad. ¿Ok? Esa variabilidad ocurre debido a errores de medición. Y eso determina resultados diferentes al medir lo mismo más de una vez. Otro ejemplo, el caso de individuos de una misma población que respecto a una misma característica son diferentes entre sí. Misma edad, diferente tamaño. ¿Ok? Datos que se presentan a los investigadores y que los investigadores tratan, utilizando estadística, de resolver para dar una respuesta a la duda que se presenta. Hacia comienzos del siglo XIX, los astrónomos utilizaban en forma generalizada métodos estadísticos y escribían textos razonablemente sencillos para explicarlo. Por supuesto, no existían los artefactos ni el telescopio Hubble, etcétera, etcétera, etcétera. La técnica no era tan avanzada y estos señores, para poder explicar en forma sencilla, utilizaban métodos estadísticos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para describir la variabilidad de sus observaciones, que resultaban de los inevitables errores de medición. Por supuesto, las mediciones no eran tan precisas como lo son hoy en día. ¿Ok? Y de hecho, utilizaban modelos matemáticos como la distribución normal o gaussiana, porque les permitía explicar con solo 2 valores, que era la media y la desviación o el desvío. Entonces, originalmente la estadística estuvo limitada al cálculo de medidas. Resumen, por esa razón existe una directa asociación entre hacer una estadística y calcular un promedio o un porcentaje. Esta última es la estadística que encontramos habitualmente en los medios de comunicación. Promedios, porcentajes, gráficos de barra. Entonces, a medida que fuimos avanzando, la inferencia estadística como disciplina nació en la primera mitad del siglo XX, con el surgimiento de los diseños estadísticos para obtener datos y el desarrollo de métodos para analizar. Sin embargo, fueron los últimos 30 años, en especial con el advenimiento de las computadoras, los que vieron la explosión de su desarrollo y aplicación. Pues cuando entonces la computadora nos vino a permitir avanzar
exponencialmente en el análisis de datos y en el manejo de cantidades de datos. Entonces, la estadística dio un salto, ¿verdad?, en la primera mitad del siglo XX, cuando las computadoras comenzaron a aparecer. Y últimamente se pierde de vista el análisis estadístico soportado bajo las computadoras. La invasión del mundo digital a nuestras vidas, el acceso a Internet, los teléfonos celulares, las cámaras digitales, etcétera, aceleraron los procesos de obtención y difusión de la información. Todos los campos de estudio ponen mayor énfasis en los datos, porque esto nos permite manejar mayor cantidad de datos para ser analizados bajo los métodos estadísticos que veremos en posteriores clases. Por lo tanto, la estadística se ha transformado en un método central del conocimiento. Toda persona educada debería estar familiarizada con los conceptos estadísticos. Esa es, un breve resumen de la historia de estadística. ¿Cómo fue ese desarrollo? Claro, existen otras, vamos a decir, pedazos de historia que haría más largo esta parte de historia. Eso es un resumen principal del desarrollo histórico de la estadística. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? ¿Qué es estadística? Estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. La estadística toca la parte experimental, toca la parte social, toca la parte económica, etcétera, etcétera. La estadística se encarga así, cómo recolectar los datos, bajo qué métodos debo recolectar datos, cuáles datos deben ser buenos y cuáles datos serán desechados por ser malos, cómo los voy a representar, tablas, gráficas, cómo voy a realizar su análisis y cómo en base a esos interpretaré esos datos, ¿verdad?, que yo obtuve en esa investigación y con ello poder dar conclusiones precisas o estimaciones futuras sobre los fenómenos o la investigación que yo esté realizando. La estadística se divide en dos estadísticas principales. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que permite actualizar todo un conjunto de datos, de los cuales se extraen conclusiones valederas únicamente para ese conjunto de datos que estoy analizando. Para este análisis se procede a la recolección y representación de la información obtenida. Ejemplo, determinar las ventas obtenidas mensualmente en un determinado año por una empresa en particular. ¿Ok? Mediante la estadística descriptiva, yo voy a determinar, ¿verdad?, en este ejemplo, cuáles son las ventas obtenidas mensualmente
en un determinado año y ver si esas ventas nos generan la suficiente cantidad de ingresos, ¿verdad?, para poder cubrir los gastos e inversiones asociadas a un producto que desarrolla cualquier empresa. Entonces, eso es la estadística descriptiva. Analizar un conjunto de datos para extraer conclusiones valederas solamente para el conjunto de datos que estoy analizando. La otra estadística es la estadística inferencial. Voy a inferir, ¿verdad? Esta parte pretende obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra. Una muestra que aprendí a tomar de una población y en base al análisis estadístico de esa muestra voy a inferir cuál es la conclusión principal de toda esa población. De eso se trata, ¿ok? Obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella. No necesito analizar toda la población, todos los datos relacionados de la población, sino solamente una muestra e inferir conclusiones sobre esa población. Dicho de otra forma, con el valor de los estadísticos obtenidos, podemos establecer los valores de los parámetros. Ejemplo, cómo influye la publicidad en ciertos segmentos de mercado. Una población, un país. Esa población la divido en segmentos A, B, C y D. Cada segmento representa un tipo, un grupo de personas, por edad, por altura, etcétera, etcétera, por condición social, etcétera, etcétera. E infiero con los datos estadísticos el comportamiento general de el consumo de un determinado producto. Así de sencillo. Entonces, ya sabemos para qué es la estadística. Sabemos que es una ciencia, ¿verdad?, que recoge datos, recolecta datos, representa, analiza e interpreta datos para obtener conclusiones, ¿verdad? Y utiliza dos tipos dependiendo del proceso que voy a utilizar: un proceso o una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Una donde asume toda la población, ¿verdad? Y otra donde de esa población saca una muestra e infiere el resultado de esa muestra a toda la población. Eso es el concepto principal de lo que es y definición de estadística. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen de una población. Puedo sacar un muestreo, hacer un muestreo, sacar una muestra y hacer cálculos estadísticos. ¿Cómo lo va a manejar? Dependiendo de cuál estadística vaya usted a utilizar, dependiendo también del tamaño de la población. Entonces, esa condición que vimos de la estadística inferencial hace que tenga un crecimiento cada vez mayor por cuanto sus aplicaciones son cada vez más eficientes en el manejo de poblaciones. Por supuesto, a medida que las poblaciones se van haciendo más grandes,
necesito tratar de explicar el comportamiento de ellas, ¿verdad? Para X o Y determinada aplicación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ha hecho que la estadística inferencial se aplique hoy en día más que la anterior. Por tal motivo, existen métodos muy variados para poder realizar la generalización de los resultados obtenidos en el muestreo. Ejemplo, pruebas de hipótesis, predicciones futuras y más. Entonces, eso es lo que la estadística inferencial nos proporciona para poder dar respuesta y concluir sobre un hecho determinado para una población en general. Y entramos a ver los términos principales y conceptos fundamentales, los que vamos a manejar. ¿Ok? El primer término se denomina, o el primer concepto, propiedad que debemos manejar, se denomina población. ¿Qué es población? Es el colectivo que abarca a todos los elementos cuyas características o características queremos estudiar. Es el conjunto entero al que se desea describir o del que se necesita establecer conclusiones. ¿Ok? Eso es población. Todos los elementos cuyas características o características queremos estudiar. Conjunto entero al que se desea describir o del que se necesita establecer conclusión. Ejemplo, todos los estudiantes de la universidad o los artículos producidos en una semana en una determinada fábrica. Eso es una población. Están todos los estudiantes metidos en una universidad. Vamos a estudiar todos los estudiantes. Podemos tomar una muestra que abarque todo eso. Muestrear, ver cómo vamos a hacer el muestreo y tomar la muestra para poder hacer una inferencia sobre esa población en general. Por su tamaño, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. ¿Ok? ¿Qué vamos a manejar de eso? ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a manejar variables. ¿Verdad? ¿Qué son las variables? Son características que pueden cambiar de una unidad muestral a otra, como la edad de las personas, la población de cada ciudad, el porcentaje de alumnos reprobados en una escuela, etcétera. Son variables. Ahí tenemos una tablita, ¿verdad? Con varias variables, ¿correcto? Una variable denominada alumno, una muestra. Cortés María, García Lobo, Gordón, etcétera, etcétera. Que tiene una lengua, sacó 8.25 en lengua. Son datos de una población de estudiantes, son notas. La variable lengua, la variable matemática, el dato de ciencias naturales, la participación de ese estudiante y el certificado de vacuna que tiene ese estudiante. Como ven, son variables asociadas a una población de alumnos. Cada una de ellas son variables que me representan ¿qué? Un dato en específico, un valor en específico, numérico o no numérico. ¿Ok? Entonces,
Las variables en este cuadro son alumno, lengua, matemáticas, ciencias naturales, participación, certificados de vacunas. ¿Ok? La lengua y matemática puede ser un promedio de notas. ¿Ok? Y el dato numérico viene a ser la nota en lengua, en matemática y en ciencias naturales. Y el dato no numérico es la participación y si tienen certificado de vacunas. Entonces, vimos población. ¿Cómo vamos a manejar la información? Debemos saber qué variables voy o estoy generando con la información o necesito de esa población, de la información contenida o asociada a esa población. Entonces, ¿cómo pueden ser las variables? Pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Las cuantitativas están expresadas en valores numéricos y las cualitativas expresan atributos o características. Entonces, ya vemos que lengua, matemática y ciencias naturales son variables cuantitativas y que alumno, participación y certificado son variables cualitativas. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Son aquellas variables que se determinan mediante conteos y las continuas se determinan mediante medición. Quiere decir que la altura de una persona en una población de una universidad es una variable continua. Tengo que medir la altura. El promedio de una nota es una variable discreta porque se determinan mediante conteos. Conté las notas obtenidas y saqué un promedio. Dividí entre tantos notas su promedio general. Este señor obtuvo en lengua, Cortés María obtuvo en lengua, en matemática y en ciencias naturales. ¿Ok? Las cualitativas. El género, dijimos que son, expresan atributos o características. Ejemplos. Género de las personas, color de una prenda, lugar de nacimiento, certificado de vacuna, participación buena, regular o mala. Esa es una variable cualitativa. ¿Cuáles son ejemplos de variables discretas? Número de pisos de un edificio, número de hijos de una familia, número de clientes que ingresan a un almacén, promedio de notas de una persona. Continuas. Tiempo que se demora en ir de la casa al trabajo una persona. Estoy midiendo el tiempo. Estatura de una persona. La superficie de un terreno. Se mide. Mido el tiempo con un reloj. Mido la altura con 1 centímetro y mido el área de un terreno. Entonces, las variables se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son discretas y continuas y las cualitativas son atributos o características. Como los datos están relacionados, forman parte de las variables, los datos deben tener la misma
el mismo tipo. Deben haber datos cuantitativos y datos cualitativos. Eso lo veremos más adelante. Ya sabemos qué es una población. Ya sabemos, ya conocimos las variables. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver qué es una muestra. Una muestra es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido, que es un muestreo. Me interesan solamente los estudiantes de la universidad que tengan una altura entre tal y tal número o tal y tal metro. ¿Ok? Eso es una muestra. ¿Cómo voy a llegar a esa muestra? Debo hacer un muestreo. ¿Ok? Y el muestreo debe incluir a todos los elementos sin desechar ninguno y que sean los más representativos. ¿Para qué hago una muestra? De acuerdo al plan establecido, para obtener conclusiones que puedo extender o hacer extensivas hacia toda la población. Ejemplos: las muestras que se escogen o que escogen las empresas encuestadoras en estudios de sondeos de opinión. Eso es una muestra de una población en un país para fines, por decirlo, políticos, comerciales, etc. Me interesa de toda la población, ¿verdad?, analizar esta muestra. Muy buenas tardes, Xiaomi. Un poquito tarde, pero bueno, ya voy bastante adelantada en la presentación. Entonces, una buena muestra debe ser representativa de la población. Esto significa que todas las características importantes de la población tienen que estar en la muestra en la misma proporción que en la población. Una muestra tiene en pequeño y lo más parecidas posibles las características de la población. Podremos sacar conclusiones respecto de la población total a partir de una muestra. Esto es, realizar una inferencia utilizando la estadística inferencial para todas aquellas características en las cuales la muestra representa la población. Hasta aquí hemos visto una historia, una pequeña introducción de estadística. ¿Para qué utilizamos la estadística? Una historia de cuándo se generó a lo largo del tiempo la estadística. Comenzamos a ver la definición de estadística. Dividimos las estadísticas en descriptivas e inferencial y comenzamos a ver elementos, conceptos principales que debemos manejar, como son población, variables, datos y muestra, que es donde estamos en este momento. De todas maneras, esta presentación, ¿verdad?, va a ser cargada en la plataforma y usted la puede ver con más calma en la plataforma hasta donde lleguemos hoy. Esta información va para la única persona que está presente ahorita, que es Xiaomi. Si me está oyendo, por favor, me puede
responder a través del foro o del micrófono que está abierto de la aplicación Zoom. No hay nadie conectado. ¿Ah? No hay nadie conectado. ¿Está conectada, Xiaomi? ¿Aló? Buenas noches. Xiaomi, Buenas noches, profe. ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Me ¿Y alegro. usted? Bien, bien. Las clases siempre van a comenzar a las 6:15, Xiaomi. ¿Ok? Son 3 Sí, horas. profe. Disculpe, lo que pasa es que no No, tenía luz. tranquilo, no se preocupe. No se preocupe. Siempre ensaya, comienzo las actividades de este tipo de Zoom están establecidas para las 6:15. ¿Ok? Entonces, por eso ¿ok? Nosotros vamos Perfecto. hoy a tratar de ver 3 horitas. ¿Qué hemos visto hasta los momentos? Vimos un pequeño resumen de toda la asignatura, ¿ok? Eso está cargado en la plataforma, Ok. ¿verdad? Ese resumen incluye todo lo que era la parte del calendario académico, ¿ok? Una bienvenida, calendario académico, calendario de la asignatura, donde especifico que el calendario de la asignatura está estipulado para todos los lunes de 6:15 a 8:00, son 3 horas. 6:15 a 7, Ok. 7:45, 8:30, hasta las 8:30. Son las 3 horas porque lo que tengo estipulado para la materia. ¿Ok? Bueno, está muy bien, profe. Sí, también está estipulado ahí el calendario de evaluaciones. Como usted sabe, la primera evaluación del tema número 1 va a ser en la 5ª semana, porque todavía hay gente que se está, ¿cómo le digo? Inscribiendo. ¿Ok? Ok, está bien. Está bien. Y está bien, ¿no? Usted conoce que eso es así. Sí, Y vimos el contenido programático, cada uno de los temas, ¿verdad? De qué trata cada tema, y comenzamos hoy con el tema número 1. El tema número 1 trata de los conceptos generales. Vimos una pequeña introducción ok. que está en la presentación, ¿verdad? Esta presentación se va a cargar y está cargada ya en la plataforma y el video se va a cargar. Vimos también un pequeño resumen histórico de lo que es estadística y comenzamos a ver ya en firme los conceptos generales. Empezando por definir lo que es una población, ¿verdad? Definir lo que es una variable y en este momento estamos viendo lo que es una muestra. ¿Ok? ¿Qué es Muy una muestra? bien, muy bien. ¿Ok? Parte de la población, ¿verdad? Para no querer, porque a veces hay poblaciones muy grandes, ¿verdad? Y la Sí. estadística inferencial me permite, ¿verdad? Sacar una muestra, ¿verdad? Con las características que yo quiero de la población que quiero analizar, ¿verdad? Dentro de esa población para poder inferir que los resultados de esa muestra representen, representen las conclusiones que quiero conseguir al analizar esa muestra. Bienvenida, Evelyn. Se me fueron las chicas. Bueno, sigamos. Entonces, ya vimos lo que es una muestra. Conjunto de elementos seleccionados de una población. Debemos seleccionar una buena muestra que sea representativa de la población. Todas las características importantes de la población deben estar representadas en la muestra. ¿Ok? Una muestra tiene en pequeño y lo más parecido posible las características de la población. Al analizarla, podemos sacar conclusiones
respecto a la población total a partir de esa muestra. Vamos a hacer una inferencia. ¿Ok? Vamos a inferir resultados hacia la población mayor. ¿Ok? Para todas aquellas características en las cuales la muestra representa a la población. Ese es el objetivo de tomar muestras en estadística. Ok, ahí tenemos una gráfica. Como ejemplo, tenemos una población de personas y tenemos una muestra representativa. ¿Qué nos dice la figura del ejemplo? La figura muestra una población hipotética que tiene 18 individuos que son gordos o flacos y una muestra representativa de la población. Respecto a la población, podemos decir que 5 de cada 9 personas son gordas. Esta relación se repite en la muestra representativa. 5 de cada 9 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 de cada 9 personas son gordas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tiene una muestra representativa de esa población de gordos y flacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? 5 de cada 9 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 5 gordas. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es una muestra tomada de una población. Usted elige la muestra que cumpla las características que usted quiere conocer para obtener resultados asociados a esa muestra, para esa población. De eso se trata una muestra. La muestra debe tener las mismas características de la población. Ahora vamos a entrar a los datos. Los datos que están dentro de las variables es lo que vamos a manejar. ¿Qué son los datos? Son las observaciones recolectadas de la variable, como mediciones, géneros, respuestas de encuesta. ¿Quiénes serían los datos aquí? Gordo y flaco. La variable sería masa corporal. La masa corporal, ¿verdad? Está representada, tiene unos datos que es gordo y flaco. Volumen. Configuración de la masa de la persona, de una población. ¿Qué voy a analizar? Cómo es la masa corporal de esas 18 personas con una muestra de 9, donde los datos son, ¿verdad? Si es gorda o si es flaca. ¿Qué es un parámetro? Es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Generalmente se utilizan las letras griegas como símbolos.
Ejemplos: media aritmética poblacional, desviación estándar poblacional. En Nueva York hay 3.250 botones para caminar que los peatones emplean en las intersecciones de tránsito. Botones que aprieta usted y el tráfico se detiene y usted puede pasar. ¿Ok? Hay 3.250 botones. Se descubrió que el 77% de los botones no funciona. El valor de 77% es un parámetro porque está basado en la población de todos los 3.250 botones para peatones. ¿Cómo obtuvo ese parámetro? Contabilizó los botones que están defectuosos y lo dividió en el total de 3.250 y descubrió que el 77% de esos botones no funciona. Y dio un parámetro, un porcentaje. Un estadístico constituye cualquiera de las medidas descriptivas de una muestra descriptiva. Se la simboliza con la letra minúscula de nuestro alfabeto. Ejemplo: la media aritmética, la desviación estándar con base. Okay. Eso es un estadístico. Ejemplo: con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados, se encontró que el 45% de ellos no contrataría a alguien con un error ortográfico en su solicitud de empleo. 45% es un estadístico, ya que está basado en una muestra y no en la población completa de todos los ejecutivos. Primera conclusión: el parámetro abarca toda la población. El estadístico abarca solamente una muestra de la población. ¿Ok? Esos son nuestros primeros datos, nuestras primeras observaciones recolectadas de las variables. ¿Ok? Algunos datos consisten en números, como altura en pulgadas, mientras que otros son no numéricos: colores de ojos verdes y café, gordo y flaco. ¿Ok? Los términos, como vimos, datos cuantitativos y datos cualitativos, suelen utilizarse para distinguir entre ambos tipos, al igual que las variables cuantitativas y cualitativas. Por supuesto, si las variables son cualitativas o cuantitativas, los datos tienen que estar referidos a ese tipo de variable. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Son números que representan conteos o mediciones. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle, distinguiendo entre los tipos discreto y continuo, al igual que las variables. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Los huevos de una gallina: 1, 2, ninguno, etc. Son datos discretos, son contables, son finitos. Una gallina pone un huevo, 2 huevos, 3 huevos, ¿ok? Son enteros.
valores enteros. Los datos continuos, numéricos, resultan de un infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, los galones de leche producidos por la vaca. ¿Cuántos galones de leche produce una vaca? Al igual que la gallina puede producir 5 galones, pero también puede producir 5,1, 5,2, 7,3, 7 punto y tanto. No hay nada finito. Por eso es que son números diferentes a los anteriores discretos. No son números enteros. Ocupan un rango. ¿Ok? Ocupan un rango. Esa es la diferencia entre un dato continuo y un dato discreto. Ambos son numéricos, solo que unos son finitos y otros son infinitos. Pueden ser infinitos. ¿Ok? Depende del dato y la variable. ¿Ok? Y datos cualitativos, al igual que las variables, son atributos. Se diferencian, se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas, son no numéricas, nominales y ordinales o cuasi cuantitativas. Género, masculino, femenino, una variable llamada género, masculino y femenino. Masa muscular, gordo y flaco. ¿Ok? Respuesta en un examen. Posible, probable, probada. Reservas de hidrocarburos. Son probadas, son posibles o probables. Cada uno tiene un dato asociado. Y esa variable tendrá un valor numérico también. En el caso de ese será un dato continuo porque puede tener, no es numérico, entero como tal. Una gallina pone 5 huevos, no pone 5 huevos y medio. ¿Ok? Una vaca produce 5 litros, 5 litros y medio de leche, 5 litros, 75, depende de la medición que tenga. Los huevos los ve usted ahí y los cuenta. El otro lo tiene que medir, el volumen de leche producida por la vaca. Y el cualitativo depende del dato del atributo de la variable. Ok, vamos a finalizar por el día de hoy. Vamos a finalizar con la parte teórica del tema número 1, hasta donde acabamos de ver que es los datos, para que manejen, internalicen esos conceptos que vimos, ¿verdad? Y la semana que viene, el lunes de la semana que viene, ¿verdad? Veremos la continuación de lo que corresponde a estos conceptos fundamentales. Vamos a tratar de ver lo que es un muestreo, ¿verdad? Los tipos de muestreo, qué es un censo, una escala de medición, ¿verdad? Niveles de medición, escalas de medición, tipos de escalas de medición y medidas de frecuencia de los datos. Y terminamos con esta parte para entrar a ver
la forma en que estos datos los podemos graficar y tabular. Sobre esta parte que vamos a ver hasta la semana que viene, será la primera evaluación del tema número 1, la cual ya tiene fecha asignada. Como siempre digo, cualquier duda que tenga me la puede hacer llegar a través del foro de la aplicación o el WhatsApp del 0424-5161-730. Entonces, vamos a finalizar la clase por el día de hoy para que puedan analizar la información que hasta el momento le hemos dado, que hemos impartido. No tengan temor de preguntarme cualquier cosa. Me lo pueden hacer cuando estemos viendo la videoconferencia o a través del foro o a través del WhatsApp. Estamos a la orden. Esta presentación la voy o se va a cargar inmediatamente en la plataforma para que ustedes comiencen a analizar. ¿Ok? Esta videoconferencia con las explicaciones, ¿verdad? Se carga y esta presentación, de hecho, ya está cargada en la plataforma. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar por el día de hoy. Me despido entonces hasta el lunes de la semana que viene a la misma hora, 6:15 de la tarde. Si tienen alguna observación, me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp. Que pasen muy buenas noches.